gente que tiene medallas olímpicas o internacionales entrenan con una capacidad de sufrimiento totalmente diferente al resto de los humanos, y por eso nosotros no somos deportistas olímpicos y hay gente que lo consigue. Bueno, hay también bastantes luxaciones de dedos, de desplazamientos y tal, y tienen los dedos súper gordos, o sea, algunos ya no pueden recuperar la movilidad y lo ve y dice que yo, pero ¿qué te has hecho en la mano? Cuando tienes 26, 27 años, que más o menos estás en esa transición, y no me merece la pena perder 5 kilos cada 3 semanas por estar compitiendo a nivel nacional. Aquí tienes que estar bien preparado y da igual dónde tengas que competir o cómo tengas que competir, que si no vas bien preparado, yo creo que ese es el condicionante mayor para no poder ganar una pelea, que el propio peso, porque al final esto es una carrera de fondo y no se puede parar, y como pare, pues va a ser mucho peor. ¿Qué tal, trainers? Estamos en otro episodio más de Todo se entrena y nuestro invitado hoy es Antonio Carmona, el preparador físico de la Real Federación de Tiro con Arco, y también se encarga de preparar físicamente a atletas de taekwondo, así que bienvenido, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Un placer, tío, y encantado de que estés aquí. Vamos a empezar así un poquito fuerte. Cuéntanos si la preparación más impactante o de un atleta que has tenido que te haya llamado más la atención o que haya sido más bestia al cambio. Bueno, sobre todo a nivel vistoso, de taekwondo es un deporte como mucho más completo a nivel físico. Entonces al final, por ejemplo, Viviana Marton, que es la campeona olímpica actual del peso de menos 67, era una chica que cogimos con 16 años, creo que se rompió el cruzado. Y a partir de ahí pues empezamos una recuperación de un año, tuvo muchas complicaciones y hasta llegar al podio, que fue el momento más importante, yo creo, y más impactante de mi carrera deportiva como preparador físico, pues me fascinó ese proceso. Qué bueno. ¿Y cuál es el mayor error que comete la gente en la preparación física o que no le da la importancia que tendría que darle? Yo creo que sobre todo el gestionar las cargas y el no tener test fiables que puedan medir el proceso del atleta o del deportista, porque al final tú puedes medir muy bien, puedes hacer los ejercicios muy bien, puedes tener una preparación física que sea la mejor del mundo, pero si al final no tienes test que te vayan guiando a lo largo del tiempo para poder hacer pues mover cierto, no sé, de la curva fuerza-velocidad, pues el poner patrones de movimiento diferentes para poder ser más reactivo, otro tipo de cosas, pues al final eso no lo hace, y eso a la mayoría de atletas le falta, el tener un seguimiento y el poder mejorar, pero por objetivos. Qué bueno. ¿Y cómo acabas siendo preparador físico, tío? Me parece como súper curioso. Es como, no es desde pequeño, ¿no? Quiero ser, yo qué sé, ingeniero o quiero ser abogado. No, quiero ser preparador físico, tío. Pues surgió por mi familia, por la educación, porque mis padres llevaban un gimnasio y mi padre estaba continuamente, venga, métete lo de las clases de spinning, tal. Digo, papá, y a mí me gusta pues la fuerza, entrenar a la gente, tal, no sé qué. Y al final pues se dio la casualidad pues de que estuve en la carrera, estudié ciencias del deporte y a partir de ahí fui conociendo a personas que le molaban ese tipo de aspectos y bueno, pues por contactos y tal, pues aquí estoy. O sea que bueno, fue un poco de suerte y un poco de todo, que tampoco. Bueno, tío, la vida te llevó ahí, ¿no? Al final el entorno muchas veces nos lleva a eso, pues nos rodeamos de gente que se cuida. En tu caso el tema del gimnasio es un paso lógico. Sí. Y si pudieras solo mejorar un aspecto en un atleta de élite, ¿cuál sería? Solo un aspecto. O sea, ¿cuál le darías tú la importancia principal? Pues mira, yo creo que físicamente no, sino es la fortaleza mental de enfrentarse a situaciones y el poder adaptarse a los cambios que le surjan. Qué bueno. Puedes ser el atleta más rápido y tal, pero si no te adaptas a la situación, no vas a ser capaz de generar ni esa fuerza, ni las habilidades fisiológicas que tengas, ni cualquier cosa. Pero si eres un atleta fuerte mentalmente, pues puedes enfrentarte a lo que sea. Nosotros aquí le damos mucha importancia al tema mental siempre. Pensamos que... De hecho, lo decimos mucho, nosotros tenemos un método que es el método Tri-Training, que hablamos del entrenamiento mental, el entrenamiento físico, el entrenamiento nutricional, y siempre hablamos de cómo el 90% de la gente que no consigue sus objetivos personales normalmente está relacionado porque los obstáculos mentales, que a lo mejor es que no se lleva bien con el jefe o tiene problemas en casa con su pareja y no, al final eso no lo sabe tratar, no lo sabe sanar, no reflexiona sobre eso.
y entonces al final pues eso repercute en ansiedad, estrés, pues en vez de irse al gimnasio, si estuviera en un estado un poco mental mejor, pues a lo mejor decide comprarse unas pizzas de camino a casa y se pone ciego en casa, ¿sabes? Claro. Entonces al final está muy ligado un poco a lo que dices tú, ¿no? Claro, al final, sobre todo en mi caso, los deportistas de élite, la gente que tiene medallas olímpicas o internacionales entrenan con una capacidad de sufrimiento totalmente diferente al resto de los humanos, y por eso nosotros no somos deportistas olímpicos y hay gente que lo consigue. Entonces yo creo que eso es fundamental, tío. Nos has hablado de que tú llevas preparación física tanto de taekwondo como de tiro con arco, y cómo se diferencian porque vemos un poco el tiro con arco como algo más estático, mientras que el taekwondo no paras de moverte, de dar hostias y de recibir, ¿no? Entonces, ¿es la misma preparación física para los dos deportes? No, de hecho todo el mundo me lo pregunta, o sea, al final voy por la calle y me dicen, pero el tiro con arco, el tema del acondicionamiento físico, ¿cómo se entrena? Digo, pues mira, si quieres vente un día y te lo explico un poco más en detalle, pero... bueno, el tiro con arco, como es un deporte más isométrico, entrando ya más en aspectos técnicos, necesitamos más el control pues de diferentes musculaturas, pues a lo mejor no aplicar la máxima fuerza, sino el tener esa propiocepción para poder cambiar en diferentes situaciones pues de esa fuerza pues en esa isometría, el controlar la respiración, el controlar la frecuencia cardíaca, el que estén en forma para que esas pulsaciones no suban tanto y poder tener esa mente más en calma. Son un montón de conceptos que parece que no se entrenan, pero sí se tienen que entrenar. Además también tenemos pues algunas tareas a nivel cognitivo, pues con el tema de los ojos, a nivel visual, vestibular, de mover la cabeza, cómo se desplaza el sujeto cuando cierra los ojos y mueve la cabeza. Todo eso se entrena, porque al final pues son condicionantes que puede pasar en la competición. Entonces eso es muy diferente con el taekwondo, que es todo rapidez, es todo velocidad, fuerza, el aguantar round con una exigencia física bastante importante. Entonces el taekwondo se asemeja más como a deportes pues más conocidos como el fútbol y tal, pero bueno, al final tienen parte importante que es la fuerza, que yo la entreno parecido. Atleta de taekwondo pues sigo más progresiones respecto a los test. En tiro con arco tengo más sobrecargas progresivas. Pues bueno, tengo matices que coinciden, pero a la vez muy diferentes. Y el tiro con arco y el taekwondo, que al final tú eres experto en preparación física de los dos deportes, ¿tienen algo en común? ¿Por eso eres experto en las dos? ¿O ha sido... de repente tú empezaste con el tiro con arco y dijiste, me interesa también el taekwondo y empezaste a prepararte en esa área? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, yo voy a ser sincero, o sea, esto fue suerte, porque fue suerte. O sea, yo conocí a un amigo que si lo está escuchando, Carlos, le mando un saludo desde aquí. Pues él me llamó y me dijo, hay un puesto en la Federación de Tiro con Arco que buscan preparador físico, tal, y digo, bueno, pues lo voy a echar. Total, que yo veo el WhatsApp y veo que me escribe Elías, que lo habéis tenido por aquí, sí. Y digo, ostras, pero si es que me ha escrito, o sea, yo he echado el currículum, pero no sabía que me iban a llamar. Y total, estuvimos hablando, tal, nos conectamos muy bien, estuvimos charlando y tuvimos una reunión. Le convencí de que era buen preparador físico, aunque no lo fuera, pero le convencí, que era lo importante. Y bueno, pues la federación me contrató. Y a partir de ahí yo tenía como un proyecto con mi amigo en el que cada mes o cada X semana íbamos visitando sitios para mejorar nuestro modelo de preparación física y ver cómo lo hacían los demás. Y en una de ellas pues fuimos a taekwondo, que vinimos llamados por Adriana Cerezo, que era la subcampeona olímpica en ese momento, y nos fascinó el entrenamiento de Jesús, cómo lo hacía, los calentamientos, tal, y nosotros diciendo, ¿dónde nos hemos metido? Y dijeron, pues necesitamos preparador físico. Digo, bueno, aquí estamos. Y a raíz de ahí, pues estoy combinando los dos. La verdad que me dan facilidades en los dos sitios y puedo aportar lo que aprendo de uno en otro y viceversa. Así que súper contento y la verdad que fue un poco suerte y un poco todo, ¿no? Bueno, la suerte no existe realmente. Yo creo que no existe, tío. Al final la suerte la creas tú, tío. Y al final tú emprendiendo la acción, que si dices, venga, me voy a ver un montón de deportes para aprender técnicas,
estás creando la suerte. Entonces, la persona que está en su casa y no hace esas cosas, no le llega la suerte. Entonces, bueno, Totalmente. es verdad que es un poco más causalidad que casualidad. Pero sí, totalmente. Al final es una opinión propia mía, ¿eh? Lo del Sí, tema de sí, la no, suerte. total, pero bueno, al final también tienes que tener ese empujón que a lo mejor pues me hubiesen dicho, no, pues está muy bien, pero te puedes ir No, para tu casa, ¿sabes? ese timing, ¿no? Que haya justo ese puesto cuando llegas tú. Exactamente. Eso es verdad que sí que es importante. Exactamente. Y entonces, viendo ese, me has dicho que estuviste viendo con un montón de preparadores otros deportes y tal, ¿hay alguno más que te interese? Que veas que en el futuro a lo mejor, pues a lo mejor me meto dentro de poco a entrenar, yo qué sé, badminton. Pues mira, hablando del badminton, es una de las cosas que acabo de coger a nivel online, ¿sabes? Con mi compañero también, que estamos haciendo como un proyecto ahí de preparación física en gente joven y tal. O sea que es un deporte nuevo, pero a mí, o sea, ya me estáis viendo que mi pasión es el deporte en general y poder aprender nuevos deportes. Entonces, el poder crear un entorno en el que muchos deportes haya visitado, aprendido y aplicado, me da la posibilidad también de darme cuenta de cosas que a lo mejor en el propio deporte no se han dado cuenta o por lo menos no tienen esa cultura. Y eso también me puede dar una ventaja tanto competitiva como a nivel personal de poder tratar con diferentes deportes y tener esa versatilidad. Así que a mí me mola también ese hecho de aprendizaje continuo y no puedo estar quieto, o sea que... No, y al final habrá muchas transferencias de un deporte a otro, seguramente, ¿no? Claro, al final en la Movimientos. preparación física lo sabéis vosotros también, que coinciden muchos patrones y se puede aprovechar. Entonces también, pues bueno, formarte un poco más en anatomía del propio movimiento y tal, pues mola también. Te iba a preguntar un poco también en torno a eso. ¿Cómo crees que están influyendo las tecnologías en cuanto a la preparación de los deportistas? ¿Crees que dentro de un tiempo a lo mejor van a cansarse menos, sufrir menos lesiones? ¿Vamos a poder mejorar todo tipo de prevención quizás de los deportistas? Bueno, yo soy mitad tecnológica o mitad de la vieja escuela. Entonces me gusta combinar las dos cosas. Pero es verdad que lo que estoy viendo que tanto en conceptos de entrenamiento deportivo como en tecnología, el mundo se está yendo por polos opuestos y no hay como una conexión de decir... O sea, lo que yo veo es que no se aunan para ayudar, sino lo que hacen es como dispersarse para probar nuevos métodos científicos, para mejorar tal... Pero no veo que haya todavía una cohesión. Es verdad que hay muchos tipos de tecnología que pueden ayudar. Por ejemplo, nosotros utilizamos el HRV, que te levantas por la mañana, te tomas el pulso y sabes más o menos con qué variabilidad de la frecuencia cardíaca te has despertado y sabes, pues en teoría, cómo has recuperado hasta el atleta. Así pues marcadores de wellness, como por ejemplo el sueño, las agujetas, pues... hacemos ese tipo de cosas. Sí, que también, os ayuda, claro. Exactamente, la tecnología GPS también es algo que ayuda bastante, pero claro, ahí hay un montón de datos que a lo mejor no te sirven para nada, no estás tomando decisiones respecto a los datos que estás viendo y estás perdiendo el tiempo. Entonces ahí lo que veo que todavía falta un poco porque esa tecnología se adapte un poco más a nosotros y también nos sirva para tomar decisiones y no para postureo de decir, mira, este jugador ha acelerado y ha decelerado no sé cuántas veces. Ha corrido 12 kilómetros, ¿no? Como Exactamente, pero a lo partido mejor de no fútbol. tomas decisiones. Que a lo mejor le falta un poco a las herramientas que dé un poquito de filtrado, ¿no? De la información. Exactamente. Y que ya te lo dé un poco ya como analizado para que tú ya luego lo puedas posteriormente analizar, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, en la tecnología de GPS hay muchas marcas que ya están potenciando el tipo de dashboard que nos presentan a nosotros, cómo les reportamos los datos, o sea, un montón de cosas que yo creo que vamos por buen camino, pero que nos falta mucho. ¿Y cómo eres tú de partidario con los baños de agua fría para recuperar, los ayunos, no sé, cómo las cámaras hipováricas? Bueno, son temas muy... Son diferentes, pero... diferentes, ¿no? Bueno, Pero así nosotros... nos explica a varios. Sí, nosotros utilizamos muchas herramientas como las que has dicho. Es verdad que ayuno se me escapa un poco porque no soy nutricionista y tenemos nutricionistas en nuestro equipo, además muy buenos. Pero, por ejemplo, baños de agua fría lo utilizamos en momentos que hay mucha carga de trabajo, sobre todo en momentos metabólicos, tipo cuando hacemos entrenamientos en hipoxia, cuando hacemos entrenamientos más metabólicos con PAOs, eso en taekwondo. Mucha carga de entreno a nivel físico y fisiológico. Cuando hacemos entrenamientos de fuerza,
me voy al lado contrario e intentamos potenciar esa inflamación para mejorar ese sistema y tal. Y con tiro con arco no suele haber tanta fatiga porque es más a nivel cognitivo, entonces utilizamos otro tipo de herramientas. ¿Y a favor de los calentamientos y estiramientos? Eso ya como curiosidad mía. Depende. Por ejemplo, en taekwondo yo lo veo súper necesario los estiramientos pasivos. Y te voy a decir el por qué. Al final, los tejidos tienen que haber una tolerancia al estiramiento y eso va a generar, aunque sea esa balanza de ¿cómo se dice? Bueno, de controlar esa situación y tal. Entonces el cuerpo como que necesita esa seguridad para poder bajar más. Entonces en taekwondo esa parte de pequeño sí la tienen muy mecanizada. Es verdad que cada vez se hace menos, pero es algo que yo creo que es complementario, que no afecta en el rendimiento si lo hacemos de una manera en condiciones y que es beneficioso porque ellos se sienten mucho más elásticos a la hora de generar patadas. Entonces, yo partidario en ese aspecto. En tiro con arco no lo veo necesario. Perdón por la interrupción. Una de las cosas que más nos ha marcado de Antonio Carmona es lo claro que tiene esto. Si quieres sacar de verdad tu mejor versión, no vale con entrenar por tu cuenta, sin rumbo. Necesitas a alguien que te guíe, que te lleve, que sepa cómo guiarte para llegar al siguiente nivel. Eso es exactamente lo que estamos preparando en tritraining.com. No te podemos contar todo aún, pero sí podemos decirte que va a haber algo para cada uno. Para los que quieren soltar el estrés, para los que quieren moverse mejor, para los que quieren verse bien y sentirse aún mejor. Este verano no va de lucirse, va de sentirse con fuerza, seguridad, de ver de lo que eres capaz. Va de verse en el espejo y decir ahora sí. Y lo mejor es que vas a poder hacerlo con nosotros. Pero no va a estar para todo el mundo, solo vamos a avisar a los que estén dentro. Deja tu email en tritraining.com y forma parte de los primeros en recibir noticias, información y sorpresas. Porque cuando llegue el momento, los que estén preparados marcarán la diferencia. Este verano no improvises, entrena con cabeza, entrena con propósito, entrena con Tritraining. Ahora sí, te dejo con el episodio. Y el tema del... Has nombrado el estiramiento pasivo. ¿Qué es el estiramiento pasivo? Vale, el estiramiento pasivo, para que se entienda aquí de manera general, es algo que tu músculo, por así decirlo, no se mueve. O sea, que tú simplemente fuerzas al músculo a llegar a una posición sin que haya un estiramiento activo, o sea, un estiramiento provocado por nuestro sistema nervioso, sino que yo te empujo como en el colegio cuando te empujaban y tenías que llegar a los pies, pues exactamente igual. Qué bueno. Y en el tema de los deportes de contacto, ¿cómo se entrena la resistencia a ese contacto? O sea, de prevenir en plan lesiones, porque al final el taekwondo, pues es verdad que siempre aquí hablamos de boxeo y tal, mucho, porque a mí soy muy fan, pero coño, pasará igual parecido en el taekwondo, al final hay mucho contacto. ¿Y cómo se prepara esa resistencia, tío, a los golpes? Pues bueno, normalmente por el perfil del atleta más o menos se va haciendo poco a poco con el crecimiento, pero bueno, sigue habiendo lesiones de amas óseo, de golpes. Por ejemplo, tenemos chicas con tibias que tienen fracturas ya casi crónicas. Entonces, pues bueno, no se puede preparar como tal, pero con una buena preparación física, intentando que el músculo esté en buenas condiciones, que tenga masa muscular y tal, pues podemos prevenir ciertas cosas a ese nivel. Pero bueno, como todo deporte de contacto, el propio contacto no puede ser prevenido de ninguna manera, pero sí los procesos de después, de intentar cuidar esa articulación de alguna manera, ese seguimiento, si tenemos en cuenta ese tipo de aspectos. ¿Y cuál ha sido un poco la lesión así más grave que has visto, que has recuperado tú en un deportista? Pues bueno, he recuperado algunos cruzados y creo que es una lesión importante en deportes de combate, porque como hay una flexión, o sea, una extensión de la rodilla, al final sufre mucho la articulación. Y ahora mismo, como se está haciendo una operación como un refuerzo lateral en la rodilla, la tibia, para los frikis, nos rota. Claro. Entonces, claro, en los apoyos, pues al final te tienes que adaptar a que la tibia no rote y tengas menos capacidad de movimiento. Entonces da muchos problemas a la larga por ese tema, porque hay muchos impactos, muchos giros, y esos giros ya
no vienen provocadas por la tibia, sino que vienen provocadas por el propio movimiento de la inercia. Y eso hay que entrenarlo y trabajarlo, además de los dolores y ese tipo de cosas que también afecta bastante ese tipo de lesiones. Y joder, ya hablando de lesiones, en los deportes de contacto, ¿cuál es la lesión así más temida y la que hay que prevenir más? Pues mira, se lesionan bastante en taekwondo los isquios. Ostras. Claro, porque como la pierna va Claro. mucho hacia arriba, al final generas tanta tensión en el isquio que la mayoría pues se rompe. Entonces pues intentamos tener en cuenta eso en el entrenamiento pues para que se hagan fuertes en esos rangos de movimiento, ¿sabes? Y así más... Supongo que habrá mucho desplazamiento de rótula por falta de, ¿no? de no. fortalecimiento de vasto... Pues no te creas, hay cruzado que puede venir también de eso, de una falta de fuerza, roturas de isquio. Bueno, hay también bastantes luxaciones de dedos, Ostras, de desplazamientos y tal. Y tienen los dedos súper gordos, o sea, algunos ya no pueden recuperar la movilidad y lo ve y dice que yo, pero ¿qué te has hecho en la mano? Pero sí, hay bastante, sobre todo por contacto. Claro, como le pasa a los de MMA que tienen las orejas ahí hinchadas, ¿no? Exactamente. Eso con los dedos. Exactamente. Ostras, qué bueno. Claro, porque como le dan al peto y el peto está duro, pues al final Claro. coge el peto mal y es capaz de... Y saliendo un poco del tema de deportistas y tal, ¿cómo es la preparación, o bueno, cómo es tu día a día en la preparación de un deportista, ¿no? Vale, pues os voy a contar un día normal. Yo me levanto por la mañana, lo primero que hago es mi café, porque si no, no funciono. Y a partir de ahí, pues miro los datos que me han reportado los deportistas de, pues eso, que explicaba antes, el wellness, HRV, todo el rollo este. Y los reporto al entrenador para que él tenga pues datos para tomar decisiones. Y una vez ahí, si me toca taekwondo, porque voy cambiando el horario, si me toca taekwondo, pues voy a San Sebastián de los Reyes. Y allí estoy 2 o 3 horas y dependiendo de la sesión que toque, pues hago una cosa u otra. Después entreno yo y voy a tiro con arco o al revés otro día. Y bueno, y en tiro con arco voy al CAR. Estoy allí también 2 o 3 horas o lo que necesiten. Y bueno, y después pues me voy a casa e intento leer las tardes libres, intento leer, hacer deporte y bueno, pues lo típico de intentar estar lo más actualizado posible, sacar tiempo para ti y bueno, y poca cosa más, tampoco es muy especial. ¿Entrenas fuerza o algo específico de los deportes que preparas? Intento, hago un mix, porque a veces lo que me pasa es que no estoy convencido del entrenamiento que voy a dar y lo pruebo en mí. Y otras veces pues digo, no tengo ganas de comerme la cabeza, pues voy a hacer press-banca, sentadilla y 4 cosas más y para adelante. Pero intento tener el hábito que por lo menos 3 veces a la semana haga fuerza. Y después pues algo de... Ahora me quiero, por ejemplo, apuntar a halterofilia para aprender los movimientos olímpicos y tal. Y también, como he dicho antes, pues estoy ahí con el boxeo y tal, que también Jorge, pues nos damos palos por ahí. Así que nada, la verdad que súper contento porque voy aprendiendo cosas nuevas y eso me va sirviendo también, ¿sabes? Qué guay. Hemos tocado dos palos de Tri Training, ¿vale? Que es el tema mental y el tema físico. En el tema alimentación, ¿cómo de importante es en la preparación de los deportistas, ¿no? Porque al final es un poco lo que no se ve, el detrás de cámaras, ¿no? Pero en cambio en su día a día se tienen que estar cuidando continuamente. ¿Qué rutina llevan ellos de comida? Sé que hay un nutricionista en la federación y tal, pero imagino que esos datos también de sueño que contrastáis o ese ejercicio que les notéis más cansado o menos, también influirá cómo coman. Entonces, ¿qué nos puedes decir de ahí? Pues mira, tengo 2 realidades completamente diferentes en mi trabajo. Una es tiro con arco, que no se necesita dar ningún tipo de peso ni estar realmente en una forma física estupenda como para poder tirar, porque puede tirar cualquiera, siempre y cuando tenga las necesidades de fuerza cubiertas con el arco. Y tengo por otro lado el tipo de deporte que necesitas dar un peso. Entonces normalmente tú siempre vas por arriba del peso y tienes que bajar en la competición, momentos antes tienes que bajar algunos kilos. Entonces por un lado en tiro con arco normalmente intentamos hacer como más educación nutricional, ¿no? De pues más o menos tiene que tener estos platos saludables, tal. Pero ahora mismo no tenemos un nutricionista como tal, sino cada uno tiene específicamente, si quieren adquirir alguno o trabajar con alguno, puede. Y bueno, pues los datos que nos van generando sobre todo es eso. A nivel de educación intentamos eso, por ejemplo, me lo invento, hago una charla de sueño y pues tienes que tomar hidratos con proteínas pues para inducir más sueño, tal.
Y es más ese tipo de trabajo de ir educando a los sujetos de tiro con arco. Y por ejemplo en taekwondo hay una cosa que se está haciendo muy bien ahora en donde yo trabajo, que es que los nutricionistas cada semana tienen como una rutina de 10 minutos de píldoras educativas, porque es verdad que los deportes de contacto, como bien sabes, hay locuras, ¿sabes? Y por ejemplo con el tema de Ilia Topuria, que baja 16 kilos en 2 semanas. Cortes. Claro, al final los cortes a largo plazo tiene su perjuicio, entonces tenemos que intentar educar a los deportistas para que lo hagan lo más limpio posible, lo más saludable, y para que puedan aguantar también a lo largo del tiempo en ese deporte. Al final, cuando tienes 26, 27 años, que más o menos estás en esa transición, dices, a mí no me merece la pena perder 5 kilos cada 3 semanas por estar compitiendo no sé, a nivel nacional. Entonces, eso también nos va dando un plus a largo plazo de poder ir poco a poco educando a los sujetos, educando a los deportistas, y además que ellos se notan mucho mejores físicamente y recuperando mucho mejor los datos. Jorge nos hablaba de que no hacían como ayuno en las etapas previas de microciclos o tal, pero luego ya sí cerca de las competiciones y que bajaban de peso, entonces ahí, que todo era válido, vamos, que lo que les viniera bien para bajar, ¿no? Claro. En las etapas de preparación, ¿vosotros también hacéis microciclos, mismos tiempos, por así decir, en tiro con arco que en taekwondo? ¿O influye, como ahí influye la alimentación, afecta a la preparación? Siempre afecta, sobre todo en taekwondo afecta porque, claro, tú estás en bajada de peso, siempre hay que bajar algo. Entonces al final normalmente no tiene la misma disponibilidad de energía, el mismo sueño, normalmente estás un poco más deshidratado, aunque intentamos que no, entonces eso influye. Y en tiro con arco no, o sea, ese condicionante no lo tenemos en cuenta. Y bueno, respecto a los microciclos, dependiendo del calendario, taekwondo es mucho más seguido a ritmo de competición, cada 2-3 semanas tenemos competiciones, y tiro con arco tenemos hasta marzo, abril, nada de competición, a lo mejor tenemos 3-4 competiciones, y a partir de abril hasta octubre o septiembre, que es el mundial, estamos llenos de competiciones. Entonces cambia completamente a la hora de preparar a los deportistas para las demandas de la competición. Y ya con el tema de los cortes de peso, que lo habéis sacado el tema, que yo le iba a sacar después, ¿qué opinión tienes? Entiendo que estarás en contra, pero por lo que has dicho, ¿qué perjuicios o cuáles son las consecuencias de hacerlo de forma habitual? Es decir, esto, lo que hablábamos de Ilia Topuria, pues este tipo de deportistas que lo usan para llegar al peso. ¿Qué consecuencias puede tener a largo plazo? A ver, entiendo que es su trabajo y es normal que tengan ese tipo de cortes de peso si crees que van a rendir al mejor porcentaje de su rendimiento. Pero es verdad que a largo plazo pues influye tanto en trastornos alimenticios como en otro tipo de factores que, como no es mi campo, tampoco me quiero meter y extender mucho, pero bueno, sí se ve que hay mucha más ansiedad por la comida, acumulan mucho mayor grasa, tampoco estás a gusto con tu peso una vez que pasa la competición. Entonces, bueno, pues a nivel mental es difícil mantener ese tipo de cortes de peso tan bruscos. Ahora, si me dices bajo 1 o 2 kilos, que quiere decir rebajo un poco mi ingesta calórica durante 1 o 2 semanas, me deshidrato un pelín, pero a la hora de competir estoy bien y en buenas condiciones, pues obviamente a nivel mental también vas a estar muchísimo mejor. Sí, aquí vino Alex Sanz, campeón de MMA, y estaba totalmente en contra, pero lo que decía justamente era que todo el mundo lo hace, y si tú no lo haces estás en desventaja. Entonces luego estás peleando con alguien que tiene un mayor peso y que eso se nota mucho en la pegada. Y ya hablando un poquito así de la pegada, ¿cómo puede influir la preparación física en mejorar esa pegada en los deportes de contacto? Mira, yo si me permitís, os voy a contar una anécdota. Que Viviana Marton, en las Olimpiadas, ella tiene la categoría menos 67, ¿vale? Y tú puedes pesar hasta 67 kilos para poder competir. ¿Qué pasa? Que ella pesaba 62 kilos o 61 kilos. Hostia. Claro, porque ella se había clasificado para ese peso, pero no era su peso. Su peso, no sé si son 62, 63 kilos. Pero no hay categoría olímpica. O hay 57 o hay 67. Entonces se clasificó en esa. Y tuvo que beber litros de agua
para poder dar el peso mínimo de esa categoría. O sea que al final, si estás preparado mentalmente, físicamente para lo que te pueda venir, es verdad que puedes tener un poco de desventaja porque al final pues tienes que desplazar más kilos, va a ser mucho más extenuante el combate, pero aquí tienes que estar bien preparado y da igual dónde tengas que competir o cómo tengas que competir, que si no vas bien preparado, yo creo que ese es el condicionante mayor para no poder ganar una pelea, que el propio peso. Entonces me parece interesante contarlo por el tema del peso porque es curioso, ¿sabes? Totalmente. Y cuéntame la pregunta que me has hecho. Es que no me acuerdo. La pregunta era que si la preparación física influye en mejorar el tema del golpeo, la fuerza del golpeo en los deportes de combate, tío, de contacto. Sí, además, eso, hay variables de rendimiento de salto, de cuanto más saltas y cómo saltas, eres mucho más fuerte a la hora de transferir esas patadas. También de desplazamiento, porque al final te tienes que desplazar horizontalmente, entonces tienes que tener esa fuerza en las piernas como para poder desplazarte. Y entonces, pues obviamente sí, también tienes que tener los flexores fuertes, tienes que tener un montón de componentes a nivel físico muy bien como para poder rendir a tu máximo nivel. Entonces nosotros, por ejemplo, sí tenemos diferentes test, como por ejemplo es el salto, control de la carga velocidad, que es que tú vas añadiendo peso a la barra y vamos midiendo con el mismo peso las velocidades que van. Entonces vamos comparando a lo largo del tiempo si esas velocidades van cambiando. Y si van mejorando las velocidades con el mismo peso, es que hay más fuerza. Entonces, por ejemplo, pues son test curiosos que nos van mejorando. La prueba de esfuerzo también la harán, imagino, ¿no? Exactamente. También tenemos test específicos con PAOs, que son como las almohaditas estas para pegar. Tenemos también tomas de lactato, pues para ver cómo suben, cómo bajan la curva de ácido láctico. Tenemos un montón de cosas para seguir el rendimiento de los deportistas y que rindan lo mejor posible. Suena todo como súper guay, en plan rollo, joder, qué nivel, qué tecnología más alta. Y en comparación a nivel España con el resto de países, ¿hay mucha diferencia? ¿Ves, por ejemplo, en el caso de Elías, que se ha ido ahora a Estados Unidos a entrenar con la selección americana? ¿Cómo, bueno, supongo que él pues nos dijo sí que había ciertas diferencias, pero ¿cómo lo ves tú a nivel de preparación? ¿Hay otras herramientas? ¿Hay países en los que a lo mejor son más especialistas en X deporte y tienen más tecnología? Yo creo que sí, que hay mucha diferencia en algunos países, pero es verdad que también hay mucha diferencia con países que no tienen tantos recursos y que sacan resultados. Entonces, yo lo trasladaría más a cómo se gestiona el dinero que sale pues de los fondos públicos pues para subvencionar a todos los deportistas y tal, que yo creo que merecerían mucho más dinero y tener cubiertas como las etapas estas, porque si no estás becado en un CAR y tal, pues los viajes y eso, ahora con algunas becas sí se puede, pero antes no se podía. Y también pues con los profesionales, como por ejemplo en mi sector y tal, pues que es difícil, porque al final pues no estamos tan reconocidos. Si ganas, está muy bien, porque al final pues tienes ese tiro mediático, pero si pierdes ya te tienes que esperar 4 años. En esto del olimpismo es así. Entonces, pues bueno, se podrían mejorar muchas infraestructuras y muchas cosas, pero a nivel de preparación física o a nivel de preparación como tal, creo que tenemos los recursos necesarios como para poder rendir en cualquier competición con cualquiera. Qué bueno. ¿Y has visto algún caso de algún deportista que era muy talentoso y que por no cuidar su preparación física no haya llegado a donde tenía que haber llegado? Sí, o sea, no lo sé específicamente, pero veo ciertas actitudes de que quien no hace esto no llega. Y eso lo veis vosotros a la hora de un partido o en un entrenamiento, se ve quién tiene más intensidad, quién se quiere quedar más, quién quiere hacer la última serie, cómo hace esa serie, te pregunta datos, te pregunta historia, y otros que van allí, van a hacer su trabajo y se van. Tiene que ser duro, ¿no? Un poco tomar a lo mejor las decisiones de, oye, pues eres bueno, pero te falta trabajo, te falta compromiso con el tal y no hay resultados, pues a lo mejor tienes que dejar la selección, ¿no? Lo que sea, o porque hay otros chavales llamando a la puerta, ¿no? Es duro porque yo, por ejemplo, estoy en un club y en una federación, y la federación tiene la desventaja que son un cupo de 12 personas y que si uno no rinde un año a lo mejor no pasa nada.
pero si a lo mejor llevas una monotonía de un año tras año no rindiendo, pues el deporte y se tiene que ir, porque al final los resultados es lo que manda el deporte, y no porque lo echemos ni porque se echen, sino simplemente porque al final no está haciendo con su por ejemplo, podría trabajar, podría estudiar y está haciendo horas y horas y horas en el campo de entrenamiento, que a lo mejor ya ha llegado a la capacidad máxima que él tenía, y como todo deportista pues tienes etapas y te vas, ¿sabes? Entonces eso es lo más duro, porque al final coges cariño a ciertas personas, y cuando ya esa parte de resultados deportivos no llega, pues te tienes que despedir, y esto es parte del trabajo diario, y sí, eso es la pena que al final no se les echa, ¿no? Yo creo que sería más que ellos mismos se están echando exactamente ellos con su trabajo y con su actitud. Pero ya solamente, no solo con su actitud, sino que no llegan los resultados, pues ellos se dan cuenta de que ya no tiene tanto sentido invertir tanto tiempo, porque yo los admiro. O sea, yo admiro la capacidad que ellos tienen de bajar todos los días al campo, al entreno, y pegarse allí, tiro con arco. Es de los que más entrenan en el CAR, no sé si son 6-8 horas, porque físicamente no están tan demandados, pero cognitivamente pueden tirar muchas flechas. Entonces mínimo tiran 400 flechas, y eso mínimo son 6-8 horas, más la parte física. ¿Quién está un deportista 6-8 horas todos los días entrenando? Es que eso me parece brutal. Entonces cuando no llegan los resultados es como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sabes? Entonces pues esa es la pena del deporte, porque al final se esfuerzan al máximo, pero es una pena, ¿sabes? Sí, ¿no? Y luego la carrera también es no muy larga, porque tienes que estar al máximo nivel durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo son ellos capaces de manejar el estrés en alta competición durante tan poco tiempo? Si, por ejemplo, no salen unos resultados esperados, ¿cómo son capaces de...? Supongo que tienen el equipo mental, el nutricionista y tal, pero también el equipo le influirá su situación o sus resultados. Entonces, ¿cómo consiguen ese balance, no? Bueno, hay veces que no lo consiguen directamente, porque tienen tantas cosas, que es que son chavales de entre 16 y 20 y tantos años, entonces es muy difícil de conseguirlo. Y una vez que se consigue, que ya más o menos tiene esos resultados estables, que tú rindes, que es lo que se intenta conseguir en la federación y en un club, pues eso, hay un equipo detrás que intenta ayudarlo en todas las cosas que van pasando de tu carrera deportiva, de algún resultado no sale. Me perdí una beca ADO, que es mi sueldo durante un año, y la he cagado en esta competición y tal. Y tiene que ser duro, pero a la vez yo creo que se tienen, o sea, el consejo que damos en tiro con arco, sobre todo, como a nivel mental, no pueden estar pensando en otra cosa cada vez que suben una flecha. Pensar en el presente, a la que sigue, intentar hacer el entreno con la mayor calidad posible el siguiente, ayudarte de tus compañeros, normalizar la situación de que estás jodido, porque es normal que nos salgan alguna vez algunos resultados, y somos personas, y seguir, porque al final esto es una carrera de fondo, y no se puede parar, y como pare, pues va a ser mucho peor. Entonces al final, pues bueno, intentamos ayudar a todos los deportistas a la medida que se pueda a ese tipo de cosas. Y el tema de, has dicho lo de estar en el presente, que es una cosa muy que nosotros hablamos aquí de relacionado con el entrenamiento mental, la salud mental, la meditación. Esa parte que has dicho antes que era muy importante, ¿cómo se trabaja en la federación? Es decir, ¿tiene ya unos perfiles que les ayudan, o en todos los especialistas lo ayudáis un poquito también para trabajarlo? Bueno, en la federación la verdad que se está trabajando muy bien, porque tenemos muchos perfiles como muy curiosos. Está el psicólogo que nos ayuda en toda la parte de organización, también de algunos problemas personales. Hay otro más del propio tiro, de cómo gestiona en el momento de tiro, en la línea de tiro, qué piensas, qué no piensas, dónde está el foco. Después la parte física, cómo tienes que regularte. Entonces son muchos componentes muy guays que se pueden trabajar. Y bueno, no sé si os ha contado esta anécdota Elías, pero fuimos a un retiro espiritual. Nos contó que fuisteis un retiro. Y nos enseñaron a meditar, a estar en el campo, no podíamos tener tecnología. Entonces a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, porque después de esa desintoxicación,
como que me sentí como más pleno, como mucho más en calma, y es lo que se pretende sobre todo en el entrenamiento diario del tiro con arco, porque al final es una disciplina como muy zen, ¿no? Muy de estar en el presente, no pensar en nada y simplemente tirar la flecha y que vaya al 10, y si no va al 10 no obsesionarte con que no ha ido al 10. Entonces, pues bueno, parece muy fácil, pero a la vez es lo más difícil de este deporte. Elías nos contó también de que él no utilizaba muchas redes porque, bueno, imagino que también les distraería a los deportistas. Sabemos de Alcaraz, que siempre está ahí el entrenador Ferrero, diciendo que todavía es un chaval y que le afectan los comentarios, los amigos, los likes, todo, ¿no? ¿Cómo se trata eso allí en la Blume, Sí. los deportistas? A ver, yo creo que cada entrenador tiene su librillo y cree que la mejor manera de gestionarlo es de una o de otra, y bien está. Yo creo que es difícil porque vivimos en un mundo de tecnología que también los chicos con los sponsors, con ese tipo de patrocinadores y tal que te venden subir a las redes, es complicado. Pero también creo que es bueno separarse un poco de las redes y centrarte pues en lo que estás haciendo, en disfrutar la competición y en otros muchos factores que afectan y que no nos damos cuenta, pero por ejemplo el dormirnos con las pantallas, pues ya sabéis de la repercusión que tiene a nivel de sueño, no duermes igual, las pantallas azul durante todo el día, te despiertas y lo primero que ves es el móvil. Entonces yo creo que es una buena estrategia el quitarte ciertas tecnologías, pero también entiendo que es difícil el poder quitártelas porque hay veces que necesitas subir contenido y cosas, y si no eres una persona que tiene mucho dinero como para poder contratar a gente que lo haga por ti, pues lo veo complicado, pero bueno. Voy a aprovechar ese tema de las luces azules y tal. Sí. Voy a ver si se mojan. ¿Recomiendas un poco el tema de cómo prevenir, ¿no? Ese contacto continuo con luces azules, con unas gafas o luces rojas que están muy de moda ahora? No he leído mucho y tampoco lo he aplicado mucho. O sea, he leído mucho de las luces rojas, sobre todo a nivel de recuperación muscular y tal, sobre todo infrarrojo y tal, pero no he leído la evidencia científica que está teniendo el uso de las gafas con tinte, o rojo o amarillo. Puede tener sentido, pero no sé hasta qué punto el cuerpo humano sabe, o sea, no sabe diferenciar lo que es verdad de lo que no. Es decir, no sé si es capaz de que no entre de verdad la luz azul o sí. La verdad que no, en ese aspecto no tengo ni idea, pero todo lo que pueda, o sea, lo que puedas intentar para mejorar ese tipo de calidad de sueño y tal, pues bienvenido sea. Lo que pasa es que a mí me pasa una cosa, que es que cuanto más leo del sueño, no sé si os pasa a vosotros, más obsesionado estoy con mejorar mi descanso y menos descanso. No sé si os pasa. Me pasa. Sí, ¿no? Sí. Yo ya he llegado al punto. Menos mal, digo. Te metes en un círculo, llega la noche y dices, mierda, ya debería dejar la pantalla. No, ya me tengo que dormir media hora, pero a ver, espérate, ¿no? Porque sabes que lo tienes que hacer bien y mierda, y miras, ostras, tal. Y te metes en un círculo, a mí me pasa eso. He llegado algunos días a dejar el móvil fuera de la habitación y no sé, estaba igual, dormía igual, no notaba cambios, pero seguramente sea porque decía que irradiaba, electros, y digo, claro, vale, voy a probarlo, pero... Pues que a mí me pasa que me pongo los tapones, ahora me pongo esto de la nariz, ahora me pongo el de esto para probar un estudio, y mi novia me dice, pero tú eres tonto, y a lo mejor me da un golpe y me despierto, diga, ya pues ya esto ya no sirve para nada. Entonces pues menos mal que tú eres de los míos, ¿sabes? Sí, me pasa eso, tío, y encima te rayas, tío, y empiezas, joder, sí. ¿Esto servirá para algo? Bueno, venga, sí, creo que sí, pero bueno, estamos todos igual. Lo bueno, por lo menos, esto es como todo problema, tío, que al final el concienciarte es como el primer paso, ¿no? El saber que, ostras, es importante. Por lo menos le está dando en tu cabeza, le está dando importancia al descanso, que a lo mejor hace 5 o 6 años casi nadie hablaba tanto de eso, y está ahí, ya es un tema que se habla, y entonces ya lo tienes en la cabeza, se habla, ¿te rayas? Sí, pero poquito a poco lo iremos haciendo mejor, ¿sabes? Por lo menos estás ahí. Totalmente. Y en cuanto al calzado, también me falta por preguntar, fundamental, yo ya que te mojes. ¿no? Sí, yo uso bastantes Saguaro, en plan, pues uso unas para deporte y otras de vestir, por suela ancha, bueno, son cómodas, la verdad, de momento, pero no las aguanto mucho tiempo tampoco, me voy adaptando. En boxeo, lo hablamos el otro día, me di cuenta que eran planas, no tengo mucho conocimiento sobre boxeo, pero me di cuenta que eran planas, supongo que pesarán poquito para los desplazamientos ágiles. No sé si a lo mejor en el tema de recuperación también se puede hacer algo de... o suela plana o pisar descalzo, no sé si lo aplicáis.
No lo aplicamos, pero sí me parece interesante el contacto con el suelo, la naturaleza y ese tipo de cosas. De hecho, yo utilizo también calzado minimalista y sí lo recomiendo para la población general, pero que no tenga ninguna patología porque al final es muy específico. Pero bueno, os voy a lanzar una pregunta. ¿Creéis que en Taekwondo tienen como bien el puente del pie al pisar el tatami y tal, o no? Tío, te lo iba a preguntar Yo ahora creo que mismo, no. que estamos hablando de ¿Sí? los pies y digo, a ver, ¿te cuándo van descalzo? Claro. Pues tío, entiendo Yo que, creo que tendrán que ejercitarlo de alguna forma, ¿no? Un poquito. Me mojo, yo creo que pisan más por vasto interno total. Sí, tienen ahí el puente que se le cae, van a pronación por el tipo de desplazamiento que utilizan. O sea, al final se desplazan lateralmente, entonces pues tiene que haber una pronación del pie y una rotación de la tibia para poder desplazarse. Entonces me parece curioso porque entrenan 3-4 horas vamos, descalzos y no tienen esas adaptaciones que normalmente decimos que son Total. normales. Entonces al final me hace gracia que algunas veces digamos que normalmente venimos de pisar con solamente el pie sin amortiguación ni nada, y me parece interesante la reflexión, pero depende de los casos que utilicemos, pues puede estar mejor orientado o no, como se ha visto ahora con el tema de los separadores de dedos, de que no aplica la misma presión, no hay una pisada normal, entonces al final no tienen esas ventajas que decían, ¿no? ¿Y cómo hacen? ¿Hacen trabajo compensatorio para la zona supinadora, en teoría? Sí, intentamos que sí, porque también hay muchos esguinces y tal, y bueno, intentamos trabajar los músculos intrínsecos del pie, que pisen con el dedo gordo en ejercicios normales de zancada y tal, y con eso pues vamos intentando pues mejorar esa pisada, pero al final su adaptación tampoco se la podemos quitar, porque es lo que le hace que rindan a ese nivel, que abran tanto la cadera, que se desplacen tanto. Entonces tampoco podemos cargarnos las adaptaciones que hace el taekwondo, aunque sí compensar en ciertos ejercicios que son normales de fuerza, como por ejemplo una sentadilla o un peso muerto o lo que sea. ¿Y cuáles serían los ejercicios que potenciarían los resultados de un deportista de taekwondo y uno de combate? O sea, bueno, los dos. Yo creo que tienen muchas similitudes. Es decir, hay algunos que entrenan más el tren superior, o sea que tienen más demanda de tren superior, otros que no. En mi proyecto yo estoy haciendo entrenamientos online con deportes de combate en general, porque creo que se pueden asimilar, pero es verdad que, por ejemplo, boxeo necesita cierta estabilidad y desplazamiento a la hora de combatir con piernas, pero al final los golpes te los llevas con los brazos, entonces al final necesitas un empuje mucho más fuerte. Entonces sí hay como ciertas demandas diferentes, pero dentro de las demandas del deporte, por ejemplo a nivel fisiológico, la mayoría de deportes son entre 1 y 2 minutos, que es un deporte más anaeróbico, tienen como muchas similitudes. Entonces eso está guay porque se pueden trabajar de manera muy parecida, aunque siempre con ciertos matices. Y en el tema del tiro con arco, ¿cuáles serían los ejercicios a lo mejor que hay que fortalecer más o hay que hacer más hincapié? Pues yo soy muy partidario no de hacer ejercicios tan específicos del tiro, porque ya lo hacen 6 horas al día, entonces intentar salir de la rutina, pero sí hacer ejercicios de fuerza que le someta a un estrés potente, como por ejemplo el remo a 2 manos en banco. Lo utilizo bastante como indicador de buena fuerza y lo mido una vez al mes y tal. También utilizo pruebas como el hand grip para ver la capacidad de agarre que tienen. Bueno, utilizo muchas cosas. Por ejemplo, ideamos entre el cuerpo técnico de Elías, yo y un montón de gente, pues ideamos un test isométrico con el arco abierto, a ver cuánto aguantan con el arco abierto los atletas. Entonces, cuanto más aguantes con el arco abierto, en teoría más flechas puedes tirar a más calidad. Claro. Entonces, claro, pues ahí ahora lo que estamos intentando afinar es cuando llegas a la fatiga y cuando mejoras. Porque a lo mejor puedes... El arco abierto es... Exactamente. La techera, abres ¿no? el arco De la cuerda. y aguantas. Okay. Y aguantas lo máximo que puedas. Y cronometras. Y una vez que la flecha ya titubea algo, ¿vale? Pues es el momento de cortar. Pero ahora estamos intentando, a través de la Universidad Rey Juan Carlos y algunos estudios, pues estamos intentando poner un acelerómetro en la flecha y ver cuánto oscila, cuánto se mueve. Entonces ver, antes de que llegue la fatiga total, ver si se corta el test
hay menos riesgo y se sabe con más fiabilidad que se debería de haber cortado y si han mejorado o no. Por ejemplo, es un test específico de tiro con arco para medir la fuerza específica. Y aunque sea, por ejemplo, el taekwondo un ejercicio bastante anaeróbico, ¿no? De ejercicios intensos, poco tiempo, ¿trabajan también el ejercicio aeróbico para, no sé, a lo mejor mejorar su capacidad respiratoria en largo tiempo, ¿no? Porque aunque sean pequeños momentos, el combate se puede extender, ¿no? Claro. Dime si lo Sí, hacen sí, también. o sea, trabajamos los 3 sistemas energéticos como tal, o sea, siempre hay en los tres. Vale. Pero, por ejemplo, pues a nivel aeróbico intentamos que entre la zona 2 y la zona 3 trabajen bastante tiempo, porque a nivel mitocondrial se ha visto que mejoran, también la oxigenación a nivel muscular también, el tema de hacer un cardio continuo que nunca lo hacen, pues también mejora esa capacidad y también te sirve para recuperar de ejercicios más extenuantes, entonces lo metemos sobre todo en recuperación. Y después tenemos 2 partes, que es uno pues a nivel de ATP fosfocreatina, que es esfuerzos muy cortos con mucha recuperación, porque es lo que normalmente se hace en ese deporte. Y después también tenemos a nivel anaeróbico pues series pues como por ejemplo combates simulados o compaos, como he dicho, con las almohadillas, simular tiempos de entre 40 y 2 minutos y cosas así, pues para poder potenciar y hacer una sobrecarga en ese tipo de trabajos también. ¿Trabajáis también con TRX, gomas o solo gimnasio y pesas? Sí, de hecho, por ejemplo, en tiro con arco tenemos más material, pero en taekwondo tenemos una sala que, vamos, estáis invitados para cualquier cosa que podáis venir. Yo encantado. Vamos, que podéis venir en cualquier momento y no tenemos ni 2 racks, sino son como 2 superficies movibles para poner ahí la barra. Es verdad que los discos son muy buenos para hacer halterofilia y ese tipo de trabajo, pero tenemos muy poquito material. Entonces nos las apañamos pues para ser creativos, intentar trabajar de la manera más individualizada, pero también sabiendo las limitaciones. Por ejemplo, yo no puedo hacer un iso push, que es un ejercicio de empujar al máximo con algo en un rack, porque es que no tengo. Entonces ya me la tengo que idear de alguna manera como para poder hacerlo. Entonces que tampoco creáis que tenemos allí no sé, una sala, un laboratorio entero de ejercicio, porque es que no lo tenemos. Entonces... Eso me ha recordado a cuando los españoles preparamos los deportes de invierno, que se las tienen que ingeniar, claro, y se tiran por césped o... Hostia, me pasaste tú hace poco un vídeo, ¿no? Sí. Guapísimo. De preparación de... Pues Skeleton se llama, ¿no? Claro, sí, Skeleton. Sí, allí en el CAR también, ¿no? Y creo que lo hacían en pista o en césped, sí, porque no tenían nieve natural para entrenar durante la mayor parte del tiempo. Así que... Pero me parece interesante, es verdad que es un limitante bastante grande, pero es lo que he dicho antes, al final te tienes que adaptar a lo que haya. Y hay veces que nos tocan en hoteles que averigua cómo son, y otros nos tocan los mejores hoteles del mundo, y al final, pero bueno, es que esa es la vida, o sea, adaptarte a las circunstancias y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces a mí eso también me parece interesante como... Y aparte también te reto. sacará de tu zona de confort. Claro. Me pasa mucho que siempre digo que el mejor entrenamiento un poco es, o el que mejor entrena para mí, es el que es capaz de adaptarse a cualquier situación, cualquier ambiente, tenga una goma, tenga un TRX, tenga una pesa o su propio cuerpo y una barra, y sea capaz de entrenar y sacar su ratito o tal, no que por no conocer el entorno no sea capaz de hacer la actividad, ¿sabes? Porque, totalmente. O sea, al final es un límite, ¿no? Te estás limitando tú mismo, vaya. Estoy totalmente de acuerdo, ¿sabes? Y has nombrado a Elías un par de veces. Ya no está Elías, ¿no? Se ha ido. Se ha ido. Queda con el nuevo jefe. Muy bien, muy bien. Muy bien. No puedo decir otra cosa, ¿eh? O sea, no, pero muy bien. Sigue la línea de trabajo de Elías, que hizo un trabajo súper bueno y ya se ve con los resultados. Y ahora pues igual seguimos en la misma línea, la verdad que trabajando con esa curiosidad que os nombraba antes. Y eso, pues un equipo curioso que intenta mejorar, que intenta investigar y que intenta poner en práctica pues todo lo que aprende para poder ayudar a los deportistas. Así que súper bien. Elías nos dijo además que cuando él llegó no había parte del equipo multidisciplinar y que él intentó implementarlo porque le parecía fundamental para conseguir éxitos, ¿no? En los juegos. Sí, de hecho hizo súper buen trabajo, o sea,
montó un equipo que entre ellos estoy yo, no quiero tirar flores, pero bueno, que sí, la verdad que hizo un súper buen trabajo y además como es una persona muy abierta a ideas nuevas, a probar cosas nuevas, es que yo estaba encantado y estoy encantado porque, claro, me hizo crecer un montón. Al final no es lo mismo que te digan que tienes que hacer una cosa, haz lo que quieras y ten estas herramientas y averíguatelas para crear algo que pueda servirle a estos chavales a sacar a lo mejor un 1% más del resultado que sacamos el año pasado. Entonces eso es un reto tanto a nivel personal como a nivel profesional. Bueno, yo Muy por si bonito. acaso tendría el pasaporte en regla por si Elías cuenta contigo en en los próximos meses o años. Pero bueno, Vamos a verlo. ¿qué te iba a decir, tío? El tema de la recuperación después de un combate intenso, a lo mejor de taekwondo o de una competición de tiro con arco, ¿en qué se diferencian? ¿Qué soléis hacer para recuperar bueno, en tema de la preparación física, un poco el tema de la recuperación? Pues bueno, intentamos primero a través de hidratación, comidas y tal, pues el primer eslabón de la cadena que intentamos tocar. En tiro con arco a nivel más cognitivo, pues intentamos que socialicen, que se lo pasen bien en actividades totalmente diferentes a lo que es el campo, porque tienen una situación como de estrés como mucho más demandante. Y en taekwondo, pues aparte de la hidratación, de la comida y tal, pues intentar que descansen lo mejor posible. Si es en otro país, pues intentar alterar algo, los ritmos circadianos antes de ir y después. Y si no, pues el tema de baños de agua fría, por el tema de impactos, porque se ha visto también que con agua fría también mejoran ese tipo de sintomatología, sobre todo el dolor. Y bueno, pues los procesos normales de sueño, socialización, growing, o sea, todo este tipo de cosas que normalmente hacemos y que también se implementan en el deporte de alto rendimiento. Guay. Interesante. Pues yo creo que podemos pasar un poco ya a las preguntas Sí, podemos más empezar con las nuestras. típicas de nuestro podcast, ¿no? Me da miedo porque me da miedo. Facilitas. Venga. La primera, así votando, ¿qué es el éxito para ti? El éxito para mí es hacer lo que me gusta sin perder los hábitos saludables que también me gustan, como por ejemplo el deporte, socializar o viajar. Estoy de acuerdo ahí bastante contigo, lo hemos hablado antes, que yo creo que también es importante tener tiempo para uno. El otro día escuché que si tenías un trabajo que no te dejaba dedicarte a ti mismo 1 hora o 45 minutos, bien sea para hacer tu actividad o cocinar o lo que te guste, dejabas ese trabajo o lo cambiabas, porque no, a la larga no te iba a ser saludable. Entonces, estaba de acuerdo. Genial. Y venga, pues otra de las nuestras. ¿Qué cambiarías en el mundo, tío, o en las personas que crees que harían del mundo un lugar mejor, tío? Creo que la avaricia, tío. La avaricia. Sí, creo que al final nos centramos tanto en acumular y el pensar en el futuro de las cosas que nos van a hacer falta, que la mayoría no nos van a hacer falta. Y de hecho nos vamos a morir todos y vamos a dejar lo que hemos hecho aquí durante 80, 70, 90 años, pues lo vamos a dejar aquí. Entonces creo que nos cegamos bastante con el tema de acumular dinero, de acumular experiencia, de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sin escucharnos a nosotros mismos de verdad lo que nos apasiona, el ayudar a las personas y otro tipo de cosas que se nos están perdiendo como seres humanos que somos. Qué bueno. Total, hablamos con los teléfonos móviles y tal, que a veces se nos olvida pues un rato de salir y jugar con los amigos o Totalmente. hacer cosas cotidianas, ¿no? Cuando éramos pequeños. Y una pregunta más, tío. ¿Algún cambio, algún clic que te haya hecho para producir una transformación en ti y ser ahora el preparador físico que eres? Pues yo te diría que después de la pandemia yo trabajaba en una clínica normal, en un centro deportivo y me gustó la experiencia, pero es verdad que no me podía dedicar el tiempo posible para mí, porque entre que ganaba poco dinero y
y que no tenía tiempo para mí, era un bucle cerrado que lo que hacía era intentar descansar, pero tampoco descansaba bien. Entonces al final pues intenté cortar de raíz eso, me puse a estudiar también el máster de alto rendimiento y tal, e intenté irme a otra vía diferente para aprender otras cosas que no sabía. Entonces eso me dio la oportunidad de poder trabajar con deportistas de alto rendimiento y aquí estoy. Así que mayor clic que ese no creo que haya más pasado bueno, en esa etapa. Así que súper bien. Y en el tema de la federación, desde que llegaste hasta ahora, ¿has visto muchos cambios? ¿Ha habido una evolución? Bueno, mi parte egocéntrica te diría que sí. Mi parte más racional te diría que no lo sé. Porque no sé hasta qué punto nosotros influimos, y es un tema interno que yo tengo, que nosotros nos creemos que somos los mejores, que creemos que esto funciona y esto no por nosotros, y creo que hay que hacer como una autocrítica y que las cosas siguen existiendo, siguen avanzando, y yo creo que los deportistas que yo entreno, si los dejase yo de entrenar, seguirían ganando igual. Entonces, pues no lo sé, o sea, no te sé responder esa pregunta, pero sí es verdad que yo intento aportar lo máximo que sé, y el día que me vaya pues también estaré contento porque sé que van a seguir ganando sin mí, así que... Qué bueno, esa es la actitud, o sea que seguro que es así. Sí, yo creo que sí que aportas, tío, porque si te estás desarrollando personalmente cada día y aprendiendo sobre la preparación o qué puedo mejorar, eso es sinónimo de éxito, tío. Y que encima ya dos personas muy cracks nos han recomendado que vengas aquí, creo que también suma, ¿no? Eso porque le he dado dinero por debajo. Y el tema de la IA, tío, no sé si estás muy puesto, de la inteligencia artificial, nosotros la estamos usando mucho para el tema de procesos, mejorar muchas cosas. Al final la inteligencia artificial es un paso lógico en la humanidad, va a cambiar mucho de aquí a 5 o 6 años. El tema de los agentes no sé si estás muy puesto, pero bueno, van a empezar a hacer cosas de forma autónoma. ¿Cómo va eso? ¿Le ves algún futuro? ¿Estás puesto en ese tema? ¿Sabes si se le puede dar algún tipo de aplicación en el deporte? Creo que depende obviamente de la orientación que le demos como seres humanos, porque ahora también hay guerras internacionales entre quién saca la mejoría, inversiones y tal. Yo es verdad que lo utilizo mucho, tampoco sé utilizarla muy bien, pero sí la utilizo mucho con ChatGPT y estas historias. Es verdad que, por ejemplo, a mí todavía me falta el hecho de investigaciones por ejemplo, pues le pregunto sobre ciertos estudios, no me lo sabe reconocer bien por la privacidad que tienen, pero implemento cosas que yo voy charlando con ella o la voy alimentando, y es verdad que en algunas cosas sí me ayuda a la hora de implementar cosas, que yo soy un paquete en tecnología, sí me ayuda a la hora de formular Excel y cosas así, la utilizo continuamente, o sea que yo creo que es el futuro, y no sé hasta qué punto va a llegar, y tampoco sé si nos va a ayudar más que... Pero bueno, se utiliza. Mira, en el tema justo ese que has dicho te puedo dar un tip, tío, porque Cuéntame. Realmente ChatGPT no es tan bueno analizando ese tipo de estudios, sí. Porque hay otras IAs que los tokens son como la información que puede procesar la IA. Entonces, ChatGPT no es tan buena en eso. En casi todo es lo mejor, ¿vale? O sea, usa ChatGPT de manera habitual, es lo que tienes que hacer y lo que tiene que hacer todo el mundo, y realmente la que mejor funciona. Y está un paso o dos por encima del resto. Pero hay alguna concreta, creo que en este caso es la de Claude, de Anthropic, que lee muy bien los documentos. Entonces lo utiliza la gente habitualmente utiliza ChatGPT, y típico científico, tal no sé qué, utiliza, creo que es Claude, para meterle los papers de estudios y los analiza mucho mejor. Entonces, luego te lo digo si quieres, pero creo que es eso, te lo confirmo, pero también es como ChatGPT, la tienes ahí y a lo mejor te da un poquito mejor de información, que ya ves tú, que esto porque lo he escuchado, lo he leído y he visto que hay gente que lo aplica, pero por ejemplo, mira, lo ves, ya hay diferentes tipos de IA, ¿qué tal? Y vamos a ir mejorando que flipa. Yo que soy muy friki de la IA. Pues me encanta el tip porque lo he utilizado, o sea que no, que te lo Claro. cojo. Muy bien, muchas gracias. Yo también lo quiero. Luego nos das una masterclass, ¿eh? Sí, bueno, si queréis, yo encantado. Yo voy a ir un poco al tema de los jóvenes. Quiero preguntarte cómo puede un chaval, ¿no?, que empieza, viéndote ahí como preparador físico olímpico, cómo puede decir, joder, pues yo estoy viendo aquí a los chicos pegarse en taekwondo, por ejemplo, en los juegos, y quiero llegar ahí. ¿Por dónde empiezo? Yo creo que se tiene que hacer la pregunta de si de verdad le gustaría hacer eso, con los pros y los contras que tiene. Y una vez que te dices sí a ti mismo, a ese compromiso y tal,
yo creo que ya más te tienes que escudar en la curiosidad de aprender como persona, de decir, ¿cómo puedo yo mejorar para poder aportar algo? Primero voy a mejorar, ¿de qué manera? Pues intentando, por ejemplo, tener menos ego entre compañeros, charlar. Eso a mí me parece fundamental, porque si todos tenemos la razón nosotros, al final no vamos a aprender nada. Entonces esa escucha activa de compañeros que tienen más experiencia, visitar, por ejemplo, centros de entrenamiento, que me molaría trabajar, analizar, estudiar el deporte y pasarme de vez en cuando para aplicar alguna cosilla, yo creo que es fundamental, sin ir a la universidad, o sea, sin estudiar 40 máster ni nada. Yo he ido a una universidad pública, he estudiado un máster público, o sea que no hace falta tener mucho dinero como para poder adentrarte en el mundo del deporte de élite, ¿sabes? ¿Y crees que es más talento o compromiso, disciplina por parte de ese atleta o ese chaval que quiere llegar allí? Yo creo que se unen todas las variables posibles, tanto un contexto que te mueva a hacerlo, como las capacidades físicas que no te limiten y las lesiones y tal, y como la mentalidad que tengas y el objetivo que tengas. Entonces yo creo que se une un poco todo para el camino hacia ese éxito, y si ya de por sí tienes las tres, pues lo más probable es que lo alcances. ¿Y cómo ves el futuro, tío, en el tema de la preparación en los deportes? En el tema de tiro con arco, taekwondo y el resto de deportes. ¿Crees que va a ir hacia un sitio? ¿Estamos evolucionando? ¿Ves que va a estar, que hemos llegado a un tope y que ya va a haber, son rendimientos decrecientes, es decir, ya no hay muchísima mejora? Yo creo que sí, que la ciencia avanza, los investigadores avanzan. Es verdad que yo creo que lo que estoy viendo, como que se está perdiendo la antigua base de la fuerza de verdad, que yo creo que es lo fundamental de la preparación física, de cargar peso, progresar en las cargas, mejorar ejercicios como por ejemplo de halterofilia para tener una mayor velocidad. Pues bueno, yo creo que eso se está perdiendo por el tema de la tecnología, y yo creo que eso no se debería de perder, pero sin dejar de crecer y avanzar en otro tipo de cosas. Entonces, por un lado me gusta lo que veo, pero por otro lado me da miedo por el hecho de que se vayan perdiendo cosas que de verdad funcionan y que están probados científicamente, que aunque sean aburridas, una sentadilla, pero funciona. Entonces al final tampoco nos volvamos locos en hacer el mejor ejercicio del mundo, porque bueno, a lo mejor con esa sentadilla pues eres campeón olímpico, ¿sabes? Totalmente. Sí, eso me pasa mucho. En mi profesor de boxeo, bueno, uno de los que tengo, siempre dice que la gente se raya mucho con las combinaciones que se están, no sé qué dice, y siempre pone ejemplos de gente que ha ganado con 2 directos. 2 directos, así, pum, pum, y ya está. Y dice, no os compliquéis, al final lo sencillo, me recuerda un poquito eso. Totalmente. Sí, además, por ejemplo, Daniel Kahneman, que os gusta a vosotros leer, de pensar la vida, pensar despacio, habla sobre los procesos de cómo mejorarlo. Y el hecho de tener un proceso que funciona y poder mejorarlo en el tiempo, yo creo que es la mejor manera de avanzar. Aparte de, obviamente, pues investigar en ciertas cosas que no tienen ni idea, ¿no? Porque para eso está el crecimiento. Pero el mejorar los procesos a mí me fascina, y yo creo que también es parte del éxito de la preparación física en general, el mejorar esos sistemas. Totalmente. Y yo creo que la IA y la tecnología al final nos van a ayudar mucho en eso. Y tema de ídolos, tío, ¿te has fijado en mucha gente desde que eras pequeño que te ha servido como espejo? ¿Hay gente que te ha inspirado en el tema del deporte? ¿O algún preparador físico? Pues... a lo mejor también, claro. Bueno, a mí me fascinaba de pequeño Vadillo. O sea, cuando ¿Vadillo del Betis? No, Vadillo el investigador. Vale. El futbolista. Pero sé quién es. Claro. Sí, no, Vadillo ha hecho un montón de publicaciones. De hecho, creo que tiene 200 artículos científicos sobre cómo mejorar la fuerza a través de la velocidad, medirla, y bueno, es el creador de cómo mejorar esa velocidad. Qué bueno. Pero es verdad, a nivel de deportista, que por ejemplo yo nadaba y Michael Phelps era mi ídolo, pero no he tenido deportistas como tal, como referencia. A lo mejor Rafa Nadal, por lo que significa a nivel de deporte en España y lo que ha hecho. Pero yo creo que eso te das cuenta a lo largo del tiempo, no de pequeño que lo ves ganar y se tira.
Entonces, pues bueno, no he tenido tantos grandes referentes como los compañeros que tengo en el día a día y mis padres, que son los que me apoyan, y la gente que de verdad veo que le gusta lo que hace, que trabaja y que aporta de verdad cosas, por muy insignificante que sea para el mundo en general, pero con el ejemplo del día a día, yo creo que es suficiente como para ganarse mi respeto, ¿sabes? Qué bueno, tío, lo de que te inspire gente cercana, familia y... me encanta esa respuesta, tío, cuando le dice a la gente. Gracias. Y venga, vamos a terminar ya con las que nos faltan de nuestras preguntas. Venga. Entonces, venga, cuéntanos algo, Antonio, que poca gente sepa de ti o que nadie sepa. Esta es difícil. Es difícil porque iba a decir una muy fuerte, pero... Bueno, la digo, venga. Yo estaba en Madrid, fue el primer día que vine y salí con unos amigos y me sentó mal una hamburguesa y la hamburguesa acabó en un árbol en mitad de una avenida que no recuerdo dónde fue, con una mascarilla en pleno COVID. O sea que ya os podéis imaginar, ya he contado para que se rían los deportistas, así que ya tienen seguro que te van a ver los compañeros. Sí. Nada más llegar a Madrid, ¿no? Nada más que llegué a Madrid el primer día, niño. Me sentó fatal la hamburguesa y tuve que ir a un baño privado. Eso en brócoli no te lo hubiera hecho. Eso totalmente. Eso por lo que no te lo he hecho. No. O sí. Hay gente que ya se te encanta todo. Y cuéntanos una verdad en la que tú creas y que poca gente esté de acuerdo. No sé si poca gente está de acuerdo, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, pero que nadie aplica, que es el contexto. O sea, ser consciente del contexto que tiene para poder nutrirte de él es fundamental. O sea, una persona que despierte energía, que esté a tu lado, que te despierte esa curiosidad y tal, yo creo que es lo máximo dentro de lo que podemos vivir en el día a día, ¿no? De alimentarnos de esa curiosidad, de vivir experiencias y tal, y tener un contexto negativo o por así decirlo que nos sume, normalmente estamos en ello porque no nos damos cuenta, pero el ser consciente de que podemos mejorar ese contexto y esa vida a través solamente de las personas que nos rodean, yo creo que es importante. Totalmente, aquí lo decimos mucho y es una frase que siempre digo yo, lo de que somos un porcentaje muy alto de las 5 personas con las que más tiempo pasamos, y eso es un hecho científico, está verificado. Totalmente. Y es verdad, está probado. Y claro, en el tema tuyo, que estás trabajando, tío, al final rodeado siempre de atletas de élite, tienes que llegar a casa y con ganas de, joder, quiero hacer las cosas bien, quiero cuidarme, quiero tal. O sea, es complicado salir de a lo mejor del día a día y decir, llego a casa y me parece comer fatal, hincharme a no sé qué, tumbarme en el sofá. Seguramente habrá días que sí, pero lo normal es que haya esa tendencia hacia no, ya solo por el entorno en el que estás, que es súper bueno. Es un reto, porque al final es eso, o el evadirte completamente, que hay muchos compañeros que lo hacen, o el impregnarte de ese movimiento que tiene en el día a día. Entonces a mí me parece guay esa temática. Qué bueno. Pues nada, no sé si tienes alguna pregunta más, Sergio. Estamos, nada, solo decirte que queda grabado para que vayamos a visitaros ahí. Perfecto. A veros entrenar un día, que a mí me encantaría. Estáis invitados, o sea, lo digo... Es que quiero ir porque seguro que me aporta muchísimo también, como dices tú, de aprender. ¿Dónde está? San Sebastián de los Reyes. Venga, sí, puede ser de los mejores. Genial, sí, a lo mejor es esto que está a 1 hora de Madrid, porque tienen que estar en un centro tecnológico. Da igual. No. Pues genial, vamos. Bueno, aún así iríamos igual, ¿eh? Vení, que os lo vaya a pasar súper bien. Vamos 100%. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias, tío, por tu tiempo. Gracias. Creo que hemos aprendido un montón, nos has dado un montón de información. Yo creo que has transmitido un montón de energía, tío, esto le va a gustar a la gente. Espero, trainers, que os haya gustado mucho esta entrevista. Ya sabéis, si os ha gustado, pues oye, suscribiros al canal, compartirlo a quien crees que le puede servir. Y nada, os dejaremos aquí debajo en la descripción las redes de Antonio, pues si queréis hacerle alguna consulta, contactarle, seguirle y bueno, pues recordaros como siempre nuestro método Tri Training, el método en el que unamos el entrenamiento físico, mental y nutricional. 3 entrenadores, mira, Sergio está aquí, entrenador físico, muy crack. Buenas. Se juntan los tres entrenadores para aunar esa preparación para alcanzar tu mejor yo, tu mejor versión. Y nada, pues también lo dejamos en la descripción. Y cualquier cosita que queráis decirnos lo ponéis en comentarios. Agradeceros que hayáis llegado hasta aquí. Y nada, pues como siempre terminamos, todo, absolutamente todo, se entrena. Así que hasta la siguiente. Hasta luego. Gracias, chicos.